Yo entré a ese rancho porque necesitaba el dinero. No era mi primera chamba en campo. Ya había trabajado con ganado antes, así que no me pareció raro cuando me dijeron que era en la sierra, lejos de todo. Lo que sí se me hizo extraño fue que no pidieran casi requisitos, solo que estuviera dispuesto a quedarme ahí semanas completas. El camino era puro polvo. Cuando llegué, lo primero que vi fueron los corrales y los cerdos no eran normales. No es exageración, pero yo he visto cerdos grandes, pero esos eran otra cosa. Eran altos, anchos, con un cuerpo pesado que no correspondían al tamaño de sus patas. Y el sonido que hacían no era el típico gruñido, era un chillido largo, agudo, que se quedaba vibrando en el aire. La primera noche pensé que alguien estaba gritando en la oscuridad. El patrón casi no hablaba, solo daba órdenes, pero sí había reglas claras. No acercarse al corral más grande y no salir de los cuartos después de cierta hora. Yo compartía cuarto con un chavo. También era nuevo. Él llevaba unos días más que yo y fue el primero en decirme que algo no cuadraba. Los trabajadores viejos no convivían con nosotros, nos evitaban y había algo más. Cada cierto tiempo faltaba alguien. Cuando preguntabas, decían que se había ido, que no aguantó, pero no dejaban nada, ni ropa, ni herramientas, ni siquiera se despedían, solo desaparecían. Conforme pasaron los días, empecé a notar cosas que no eran normales. El corral grande siempre estaba cerrado, con candados pesados, y en las noches, justo después de cierta hora, los cerdos empezaban a hacer ruido. Ese chillido no era constante, era como si reaccionaran a algo. Llegó octubre y todo cambió. El patrón empezó a moverse más, revisaba a la gente, contaba, observaba. No era vigilancia normal, era como si estuviera seleccionando. Una noche nos llamó a mí y a mi compañero. Dijo que necesitaba ayuda en el establo. No parecía algo raro hasta que entramos. Ahí no había equipo normal de trabajo. Había ganchos colgados, hachas, cadenas y manchas en el suelo que ya estaban viejas. No eran de animales. En ese momento lo sentí. Ese presentimiento que te dice que algo está mal, pero ya es tarde para salir. La puerta se cerró desde afuera. Mi compañero empezó a ponerse nervioso. Yo también, pero no reaccioné. Nos quedamos viendo la puerta como esperando que alguien la abriera, pero no pasó. El patrón entró solo, sin decir nada. Se movía tranquilo, seguro, como si ya hubiera hecho eso muchas veces. Mi compañero intentó hablar, pero no le dio tiempo. Todo pasó demasiado rápido. No hubo discusión ni negociación, solo el sonido del primer golpe y luego el segundo. Yo no reaccioné como debería, no corrí ni grité,
Simplemente me congelé. El cuerpo no me respondió. Solo atiné a moverme hacia atrás buscando dónde esconderme. Había una zona con estiércol acumulado en una esquina. Me metí y me cubrí como pude, tragándome el olor, conteniendo la respiración, mientras el cuerpo me pedía salir corriendo. Desde ahí todo lo vi. El patrón no estaba alterado, no estaba enojado, estaba concentrado, trabajando. Usaba las herramientas con precisión, separando partes, colgándolas en los ganchos, sin prisa, como si fuera rutina, como si fuera lo mismo que hacer con cualquier animal. El sonido no lo puedo olvidar, no es lo que la gente imagina, es peor cuando es real. Más corto, más seco, más definitivo. Cuando terminó, abrió la compuerta del corral. Los cerdos entraron corriendo y ahí entendí para qué eran. No dudaron, ni olieron, ni siquiera inspeccionaron. Fueron directo. El sonido que hicieron no era normal. Esos chillidos no parecían ni animales, parecían gritos, como si algo dentro de ellos respondiera a eso. No sé cuánto tiempo estuve ahí metido, no me moví hasta que todo se quedó en silencio. Cuando por fin salí ya era madrugada. No recogí nada, no volví al cuarto, ni siquiera me despedí. Solo caminé, salí del rancho sin voltear. Nunca lo denuncié, no tenía pruebas y aunque las tuviera, no sabría ni cómo explicarlo, pero entendí algo que no se me quita. Esos animales no crecen así solos y ese lugar no era un rancho, era un sistema, una forma de producir. Solo que la materia prima éramos nosotros. Yo nunca quise ese lugar. La mercería de mi mamá para mí siempre fue un negocio pequeño, aburrido, de esos que sobreviven más por costumbre que por ventas. Hilos, botones, cierres. Nunca me interesó aprender nada de eso. Sin embargo, cuando murió, fue lo único que me dejó y no había dinero, no había otra opción. Desde el primer día el local me incomodó, no por lo que se veía, sino por el olor. No era humedad, no era polvo, era algo más pesado, más dulce y podrido al mismo tiempo, como cuando pasa cerca de un animal muerto, pero más concentrado. Pensé que había algo echado a perder, comida vieja o basura acumulada. Me puse a limpiar, quité cajas, moví estantes y barrí todo, pero el olor no se iba, se quedaba pegado, como si saliera de las paredes. Fue entonces cuando encontré la puerta del fondo. Nunca la había visto abierta. No estaba escondida, pero tampoco invitaba a entrar. La madera estaba más gastada, como si se usara más de lo que parecía. La abrí pensando que sería una bodega, pero no lo era.
Era un cuarto pequeño, sin ventanas, y más frío que el resto del local. No era un frío natural, era un frío seco. En medio había una mesa de metal y alrededor herramientas, no de costura normal. Eran agujas grandes, hilo grueso, oscuro, cuchillos, pinzas, todo acomodado con cuidado y manchas, manchas, muchas, viejas, superpuestas. En ese momento no entendí todo, pero sí supe que algo estaba mal. Cerré y no quise seguir viendo. Esa noche no pude dormir bien. El olor no se iba de la nariz. Aunque me bañé, aunque cambié de ropa, se quedaba. Al día siguiente abrí el local como si nada. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que mi mamá solo hacía algún tipo de trabajo raro, artesanal, algo fuera de lo común. Pero todo se rompió esa misma noche. Estaba arriba en la parte de la casa cuando escuché ruido en la cocina. No fue un golpe, fue algo más leve, como si alguien moviera algo pesado sobre la mesa. Bajé pensando que alguien se había metido y ahí estaba, un hombre sentado, esperando, tranquilo, como si estuviera en su casa. No reaccionó al verme, no se levantó, solo me miró y luego miré la mesa. Había un cuerpo cubierto a medias con una sábana, pero no completamente. Se veía suficiente. La piel, el color, la rigidez. No era algo viejo, no era un esqueleto, era reciente. El olor me golpeó de inmediato, más fuerte que antes, más directo. Sentí que me iba a vomitar ahí mismo. No dije nada, no podía. El hombre tampoco explicó mucho, pero dejó claro lo que quería. Venía por un trabajo como los que hacía mi mamá. Ahí fue donde todo encajó. El cuarto, las herramientas, el olor que nunca se iba. Mi mamá no cosía ropa, trabajaba con cuerpos. Le dije que no sabía hacer eso, que se fuera. No se movió ni se enojó, solo me miró y en esa mirada entendí todo. No había otra opción. No era negociación. O lo hacía o yo iba a ocupar ese lugar. No sé de dónde saqué fuerza para moverme, pero lo hice. Llevé el cuerpo al cuarto, abrí las herramientas. No sabía qué hacer exactamente, pero algo en la forma en que estaban acomodadas te daba una idea. El primer contacto es lo peor. La piel no es como tela, no responde igual, no se comporta igual. Está fría, pero no completamente rígida. Cede de forma irregular. Se abre, se resiste y el olor se mete en la garganta, en la cabeza y se queda ahí. Las manos me temblaban. No podía controlar bien la aguja. El hilo se tensaba mal, se rompía. Tenía que repetir una y otra vez. El hombre no hablaba, solo observaba, pero su presencia pesaba, como si estuviera esperando que fallara, como si quisiera que fallara.
No sé cuánto tiempo pasó, perdí noción de todo. Cuando terminé no sentía los dedos, ni los brazos, ni nada. Solo quería salir de ahí. El hombre revisó el trabajo y no dijo nada. Solo asintió. Se llevó el cuerpo y dejó dinero. Mucho más del que ese lugar había ganado en meses. Antes de irse, me dejó algo claro sin decirlo directamente. Ahora me tocaba a mí. Intenté cerrar el local, no abrir más, irme, pero no funcionó. A los pocos días volvió a pasar. Otro, luego otro. No todos eran iguales. Algunos más recientes, otros peor, pero todos venían por lo mismo y todos sabían que no podía negarme. He intentado irme del pueblo, dejar todo, pero siempre regresan, siempre encuentran la forma. Y lo peor no es eso, lo peor es que ya no me cuesta tanto, las manos ya no tiemblan igual y el cuerpo ya no reacciona igual, el olor ya no me hace vomitar, se vuelve parte de ti y eso es lo que más miedo me da, porque significa que en algún punto dejé de verlo como algo imposible y empecé a verlo como trabajo. Y cuando eso pasa, ya no sabes si sigues siendo tú o solo alguien más que aprendió a cocer carne porque no tuvo otra opción. Acepté ese trabajo porque necesitaba el dinero. Era instalar cámaras en un rancho grande, aislado, de esos donde no hay nada alrededor por kilómetros. Ya había trabajado en campo antes, así que no me preocupaba, pero desde que llegué hubo algo que no encajaba. La cerca eléctrica era demasiado, no era la típica cerca para ganado, tenía varias líneas con un zumbido constante que se sentía en el aire, como si vibrara en el pecho. No parecía hecha para mantener animales dentro, sino para mantener algo afuera o encerrado. En la entrada del rancho fue donde lo vi por primera vez. La cadena, gruesa, enterrada en concreto, y al final eso no era un perro, tampoco era un animal como tal, era un hombre, algo que había sido un hombre. Estaba en cuatro patas, pero no de forma natural. Las piernas estaban torcidas, mal acomodadas, como si se las hubiera roto a propósito y las hubiera dejado sanar así. Los brazos estaban más largos de lo normal, tensos, soportando todo el peso del cuerpo. La espalda encorvada, cubierta de pelo irregular, con zonas donde la piel se veía expuesta, seca, y la cara seguía siendo humana, pero estirada. Los labios retraídos, dejando ver dientes amarillentos, desgastados, algunos quebrados. Los ojos no estaban perdidos, estaban atentos, siguiéndote, midiéndote. Mi abuelo era el capataz. Él me llevó ahí cuando me vio mirando. Me dijo que no me acercara, que no preguntara. No le hice caso y ese mismo día vi lo que comía.
Mi abuelo agarró un perro del corral, lo levantó como si fuera cualquier cosa y se lo aventó. No hubo transición, no hubo duda. Eso se lanzó de inmediato, lo atrapó antes de que tocara el suelo y empezó a morder, no como un animal que desgarra rápido, sino como alguien desesperado, arrancando, aplastando con la mandíbula. El sonido no era de pelea de animales, era húmedo, pesado y mezclado con eso, un intento de ruido, como si quisiera hacer algo más que solo morder, como si quisiera hablar, pero ya no pudiera. No me acerqué más ese día, pero en la noche lo escuché. No ladraba ni aullaba, era un sonido más bajo, como un quejido largo, arrastrado, que a ratos se cortaba, como si se le olvidara cómo seguir. Esa noche revisé las cámaras. Ahí fue donde empezó lo raro. La cosa no se movía solo cuando debía. Aparecía en puntos donde la cámara no alcanzaba. En una cámara estaba cerca de la entrada. En otra, minutos después, estaba en la cerca norte. Demasiado lejos y demasiado rápido. Pensé que era error, pero no lo era. Había algo más. En varias grabaciones se detenía frente a la cámara, se quedaba inmóvil, mirando directo, y en una de esas veces abrió la boca, no para morder, para hacer sonido, pero el audio de la cámara no registró nada, solo la imagen, la boca moviéndose como si estuviera intentando formar palabras. Al día siguiente confronté a mi abuelo. No se sorprendió, solo se molestó. Me dijo que dejara de revisar de noche, que no todo lo que se ve tiene que entenderse. Y luego me dijo algo que no se me olvidó, que antes hablaba, que antes caminaba como nosotros, pero que con el tiempo se fue quedando. Le pregunté por qué estaba encadenado. Solo dijo que no era para protegernos a nosotros. Esa noche no pude quedarme quieto. Salí y quería verlo de cerca. Quería comprobar que todo tenía una explicación, pero fue un error. La cadena estaba tensa, pero no tanto como debería. El suelo alrededor estaba marcado, como si lo hubiera arrastrado más allá de su límite. Me acerqué unos pasos más. El olor me golpeó. Era un olor a podrido, a animal, pero también humano. Él estaba quieto, pero no dormido. Respiraba lento y pesado. Cuando di otro paso, giró la cabeza directo hacia mí. No fue un movimiento natural. Fue seco, rápido, como un reflejo, y en ese momento sonrió, no como un animal, como persona, pero mal, forzado, como si no recordara bien cómo hacerlo. Retrocedí y fue cuando pasó. La cadena no se rompió, pero se soltó, como si algo la hubiera aflojado desde adentro. No hizo un ruido fuerte, solo cayó y él lo sintió. El cuerpo cambió en ese instante, se tensó, las articulaciones tronaron
fuerte, una por una, como si se acomodaran para correr, y luego vino hacia mí, no como antes, esta vez más rápido y más bajo, más preciso. Corría directo hacia el cuello. No dudé, no corrí, no pensé, solo corrí. Sentía cómo venía detrás, el sonido de las manos golpeando la tierra, irregular pero rápido, demasiado. En un punto volteé. Ese fue un error. Lo vi más cerca de lo que debía. La cara ya no intentaba parecer humana. Estaba abierta, los dientes expuestos y los ojos fijos, y por un segundo no vi un animal, vi a alguien atrapado, desesperado, hambriento. Llegué al corral y me aventé dentro, cerrando como pude. La cerca eléctrica hizo su trabajo, se lanzó contra ella y el golpe fue brutal. El sonido de la corriente atravesándolo no lo detuvo, solo se quedó pegado unos segundos, temblando, y entonces gritó. No un aullido, un grito humano, corto, roto, como si algo dentro de él supiera lo que era el dolor. Cayó hacia atrás, pero no se fue. Se quedó ahí mirándome, respirando, esperando. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento se levantó y regresó, arrastrando la cadena otra vez, como si nada hubiera pasado, como si ese fuera su lugar. Al día siguiente me fui, no terminé el trabajo, no quise saber más, pero hay algo que no se me quita. En la última grabación que revisé, no estaba en cuatro patas, estaba de pie, mal, torcido, pero de pie, frente a la cámara, mirando, y esta vez sí hubo audio, muy bajo, muy distorsionado, pero claro. No era un gruñido, no era un animal, era una palabra repetida y desgastada, como si llevara años intentando decirla. Suéltame. Desde ese entonces no vuelvo a trabajos así, pero a veces, cuando estoy solo, escucho ese mismo sonido, no afuera, sino dentro de la cabeza, como si algo todavía estuviera tratando de hablar desde un cuerpo que ya no le pertenece. Esto no es algo que me contaron, yo crecí viéndolo pasar. Mi tío siempre fue problemático, pero no violento, más bien desordenado, de esos que nunca tienen suficiente, que siempre están buscando sacar dinero de donde sea. El problema fue cuando empezó a deberle a personas que no perdonan. Primero fueron préstamos, luego apuestas, después ya no sabía cuánto debía. Solo sabíamos que cada vez estaba más presionado, hasta que un día desapareció. No por completo, seguía regresando, pero diferente. Mi mamá decía que había ido con alguien en el monte, con un viejo que arreglaba problemas. Nadie preguntó mucho. En esos lugares hay cosas que la gente prefiere no saber.
La primera vez que volvió traía dinero, mucho, pagó cosas, ayudó en la casa, incluso parecía tranquilo, pero no duró. A los pocos días empezaron los cambios. Primero fue el cuerpo. Le empezó a salir pelo en la espalda. No poco. Era grueso, oscuro, como si no fuera suyo. Las uñas se le hicieron más duras, más largas, curvas, como garras que no podía cortar bien. Intentaba limarlas, pero volvían a crecer igual. Decía que era estrés. Nadie le creyó, pero nadie dijo nada. Luego dejó de comer con nosotros. Decía que no tenía hambre, pero en las noches se escuchaba movimiento en el corral. Al principio pensamos que eran animales sueltos, hasta que empezaron a aparecer vacas muertas. No como cuando las ataca un coyote. No había desgarres limpios, había mordidas grandes, mal hechas, como si algo no supiera bien cómo matar, pero lo intentara igual. Ah, Ahí fue cuando lo encerraron, no como castigo, como precaución, en el sótano del rancho. No era un cuarto normal, era un espacio de piedra viejo, húmedo. Ahí lo dejaron para que se calmara. No se calmó. En las noches se escuchaban golpes, rasguños, algo chocando contra las paredes. Y luego los sonidos no eran gruñidos normales, eran más bajos, más profundos. A ratos sonaban como quejidos, como si algo le doliera constantemente. Ya no bajaba, nadie quería bajar, pero una noche lo vi salir. No sé cómo abrió, no sé quién dejó mal cerrado, pero salió. Lo supe por el ruido en el patio. Salí con cuidado y lo vi. No caminaba normal, no estaba en cuatro patas completamente, pero tampoco en dos. Se movía raro, inestable, como si su cuerpo no estuviera hecho para eso. El pelo era más denso, las manos ya no eran manos normales. Las uñas estaban tan largas que tocaban el suelo y la cara seguía siendo la de mi tío, pero no completa. Los ojos estaban inyectados en sangre, la boca abierta más de lo normal, los dientes sucios, desgastados, respiraba fuerte, como si cada movimiento le costara. No me vio, o eso pensé. Se fue directo al corral y ahí pasó lo peor. Agarró un coyote, no sé de dónde salió, pero estaba ahí y lo atrapó. No hubo pelea. Lo sujetó con las manos y empezó a morder, no como animal que caza, sino como alguien desesperado por comer. El sonido no lo puedo olvidar. Los huesos, la carne, todo junto y las moscas se le pegaban a la cara, a la boca y a los ojos. Él no reaccionaba, seguía como si no sintiera nada más, como si solo existiera eso. Ahí entendí que ya no era él, pero lo peor vino después. Terminó y se quedó quieto,
y levantó la cabeza, mirando hacia la casa, hacia donde yo estaba. No hizo ruido, no gruñó, no corrió, solo se quedó viendo y por un segundo pareció reconocer algo, no a mí, algo más, como si supiera que yo lo estaba viendo. No quise hacer ruido, no quise que se acercara. Regresé a mi cuarto sin decir nada. Al día siguiente lo volvieron a encerrar, pero ya no era lo mismo. Ahora ya no intentaba salir, ahora vigilaba desde abajo. Se escuchaban pasos, pasos lentos, recorriendo el sótano, siempre el mismo camino, como si estuviera marcando territorio. Y luego empezaron los sonidos afuera, en el monte, en la noche, no lejos, cerca, como si hubiera más, como si él ya no estuviera solo. Nadie quiso seguir preguntando, nadie quiso saber más, pero todos entendimos algo. Ese dinero no fue gratis y lo que fuera que le dieron no fue para ayudarlo, fue para usarlo. Ahora no sale mucho, pero cuando lo hace no se aleja. Se queda en los límites del rancho caminando o a veces en cuatro patas, a veces en dos, como si todavía estuviera decidiendo qué es. Y hay algo que no le he dicho a nadie. Una noche, no hace mucho, lo escuché cerca de mi ventana. No golpeó, no intentó entrar, solo estaba ahí, respirando, y luego hizo un sonido, no un gruñido, no como un animal. Fue algo más bajo, más lento, como si intentara hablar, pero no le alcanzara. Y entre ese sonido alcancé a entender algo, no completo, no claro, pero suficiente, como si estuviera cuidando el rancho, como si estuviera esperando que alguien más tenga deudas por pagar.